¿Qué es el anarquismo? Anarquía es una palabra griega cuyo significado etimológico significa no, arquía, poder o mandato. El anarquismo es una doctrina política que se presentó como una opresión al Estado y cuyo fin es buscar la igualdad popular. Tiene su acta de fundación en 1841, en un libro titulado ¿Qué es la propiedad?, por el francés Proudhon. Proudhon, el pionero. Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, fue un filósofo político y revolucionario francés, cuyas ideas dieron origen al anarquismo teórico. Proudhon planteaba su oposición a toda relación basada en el beneficio económico y afirmaba que el Estado traía desigualdad social. Mutualismo. Proudhon predicó el anarquismo mediante el mutualismo o banco del pueblo, que consistía en establecer un banco que diera a los obreros préstamos de bajos intereses y así generar emprendimientos laborales. Fue enviado a prisión por 3 años por su oposición al gobierno francés. Allí intentó seguir con sus ideales, que se expandieron rápidamente por toda Europa, aunque de todos modos él sabía que sus intentos estaban condenados al fracaso. Marx, antianarquista. Cuando los planteos de Proudhon empezaron a hacerse populares, Marx, que se reunió con él en 1844, responde a su libro con otro llamado, Filosofía de la Miseria, donde postula ataques contra los anarquistas. Su principal crítica hacia Proudhon era su rechazo a la idea de lucha de clases, categorías poco claras para interpretar a la sociedad, no reconocer a los verdaderos actores del cambio. Mikhail Bakunin, un revolucionario. Mikhail Alejandrovich Bakunin, nacido en 1815 y fallecido en 1876, fue un anarquista ruso. Su aparición marca una nueva etapa de la pelea entre el anarquismo y el marxismo. Para Bakunin, cualquier forma de Estado es opresora. Desconfiaba de la validez de la democracia y se opone a la religión. Le agrega al mutualismo o banco del pueblo innovaciones teóricas y doctrinarias. Además del fervor revolucionario, creía que la revolución era urgencia y que la humanidad iba inevitablemente a una nueva sociedad. Lo llevan a convertirse rápidamente en un agitador político. Kropotkin, el príncipe ruso Piotr Kropotkin, 1842-1921, fue un geógrafo naturalista y pensador político ruso. Kropotkin incorpora rápidamente por sus ideales políticos mucho respeto. Primero se une al marxismo, pero luego termina al lado anarquista. Sus principales aportes fueron: fundamentó de manera científica las ideas libertarias y las asoció a los últimos descubrimientos de su época. Definió el anarquismo como una concepción del universo y no solo como una reivindicación social. Además, asentó las claras diferencias entre el marxismo y el anarquismo. Diferencias entre el marxismo y el anarquismo. Marxismo. Tiene lugar social definido por la posición dentro de la producción, es decir, a cada uno según su trabajo. El marxismo es el partido de los trabajadores a la conquista del Estado. Anarquismo. En el anarquismo no se podía diferenciar la parte del producto social correspondido a cada uno. Por lo tanto, asignarle a cada uno lo que necesitan. Charles Fourier, 1772-1837. Fue un socialista francés, padre del cooperativismo y creador de los falansterios. Para Fourier, la civilización es el resultado de la represión que destruye lo mejor del ser humano. Él sostenía que los falansterios debían adaptarse a las pasiones en lugar de combatirlas, aunque los anarquistas consideraban a esto como una fantasía sin asideros en la realidad y sin posibilidades de ser llevados a la práctica. William Godwin, 1756-1836. Fue un político y escritor británico, considerado como uno de los más importantes precursores liberales del pensamiento anarquista. Godwin fue el primero en establecer una clara diferencia entre Estado y sociedad, y quería llevar al extremo las ideas liberales, revelando que el anarquismo se oponía sin cesar a la libertad e igualdad, aunque había un obstáculo para su cumplimiento que era el Estado. Max Stirner, su verdadero nombre era Johann Caspar Schmidt. Nació en Alemania en el año 1806
y falleció en 1856. Fue educador y filósofo. También fue el creador del anarquismo individualista, que hace hincapié en la libertad negativa, es decir, la oposición al control estatal o social sobre los individuos. Es autor del libro El único y su propiedad. Muchos anarquistas rechazan su pertenencia al movimiento. Sin embargo, Stirner tuvo gran influencia en los partidarios de la acción violenta. Stirner trata de atacar todo aquello que se oponga a la voluntad del individuo, y el máximo obstáculo que hay que atacar es el Estado. Una frase reconocida de él es: "No exijo derecho alguno, por eso no estoy obligado a reconocer ninguno". Esta posición lo llevó a rechazar toda acción colectiva y a no reconocer a los obreros como sujetos históricos. Puntos principales. Ya conociendo los principales idealistas de esta doctrina, podemos decir que el anarquismo propone una forma de gobierno sin Estado, que el Estado es igual a la opresión y que la consecuencia de este es la desigualdad y el beneficio propio de los gobernantes. Todo anarquista cree que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la religión, la educación, la vida económica y otros aspectos son elementos que corrompen a los hombres y los enfrentan unos con otros. El anarquismo es igualitario y propone asignarle a cada uno lo que necesita. Aunque actualmente no se vean movimientos anarquistas activos, no podemos descartar su existencia, pues como uno dice, las ideas nunca mueren.